¿Qué tal, Ashiri? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Belén, también por ahí. Ya, muy buenos días, Ximena. Tal, Tracy. Muy buenos días. Entonces, jóvenes, aquí vamos ya. Aquí vamos con la primera diapositiva. ¿Sí? Un solo tema, la Revolución Francesa. En primer seminario jóvenes nosotros nos preparamos con el tema de las culturas preincas, ¿ya? Que es otro de los temas también que suele casi siempre entrar en los exámenes. Entonces nosotros el día de hoy vamos a desarrollar la Revolución Francesa y dentro de esta Revolución Francesa, jóvenes, vamos a tener que dar primeramente los datos generales. ¿Qué es, pues, jóvenes? ¿Qué viene a ser la Revolución Francesa? Si alguien tiene idea, por favor, suéltenla. Vamos. Para ustedes, ¿qué podría ser la Revolución Francesa? El fin del absolutismo. El fin del absolutismo, muy bien. Ranilla. Fin de las costumbres feudales. El fin de las costumbres feudales, muy bien también por ahí Ramos. Sofía, fin de la monarquía. Gael, la toma de la Bastilla, es uno de los hechos importantes que va a ocurrir en esta revolución. Caída del antiguo régimen. Sebastián, muy bien. Movimiento bélico, Ximena. Adamo, 1789, por supuesto, es la fecha en que se va a iniciar esta revolución, ¿no es cierto? También a los regímenes republicanos. Así es. Ramos sigue manifestando sus ideas. Voy a subir un poquito más el volumen para poder escucharlo sin ningún problema. Nace la República Francesa con este hecho. Muy bien, claro, si se derrumba el antiguo régimen como sistema de gobierno, entonces se tiene que aceptar, ¿no? Y proponer un nuevo sistema de gobierno. Y ese va a ser, pues, la República Democrática Constitucional para Francia. Muy bien. Gael, la bandera de lucha, ¿no es cierto? Los derechos, libertad, igualdad, fraternidad. Derechos que fueron difundidos por un movimiento anterior a la Revolución Francesa. ¿Recuerdan cómo se llamaba ese movimiento? ¿La Ilustración? Ilustración. Muy bien. La Ilustración. La Ilustración Cabana, por supuesto que sí, ¿no? Es el sustento ideológico, pues, de esta Revolución Francesa. Muy bien, Jorge, también con nosotros acá. Danza Fernanda. Entonces, continuamos aquí. Jóvenes, la Revolución Francesa, ya va a salir el primer datito, la Revolución Francesa, como ustedes lo han dicho, un evento bélico, ¿verdad? Que se va a iniciar el año 1789 y se extiende hasta el año 1799. ¿En qué? ¿No? En que va a comenzar el gobierno de Napoleón Bonaparte. Y ahí entramos, pues, a otro hecho histórico también, ¿no? Con las famosas guerras napoleónicas. Vamos a hablar ahí, ¿no? En otro momento, jóvenes, con las invasiones francesas. Muy bien. Otro datito, jóvenes, esta Revolución Francesa es considerada el acontecimiento decisivo, ¿no? Que va a ocurrir en Europa, sobre todo en Francia, y que definitivamente va a transformar la historia de Europa. Esa historia, sobre todo política, jóvenes, y social de Europa, donde la forma de gobierno se basaba en el antiguo régimen o la monarquía absolutista, sistema de gobierno que no otorgaba derecho alguno al pueblo, a la mayoría de la población. ¿Sí? Entonces, profesora, ese cambio no fue únicamente en Francia, no. De Francia esta revolución y los ideales jóvenes van a traspasar la frontera francesa, se va a extender por toda Europa e incluso va a llegar hacia América, ¿verdad? Y nosotros también, utilizando como ejemplo esta revolución de Francia y los ideales de la Ilustración, vamos a comenzar a tomar las armas para alcanzar nuestra propia independencia. Muy bien. Jóvenes, otro datito más que debemos de recordarnos para este examen, ¿ya? ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué este hecho, la Revolución Francesa, es considerada muy importante para jóvenes? La consecución de la transformación política y social de Francia y de Europa. Recordemos que en Francia se estableció de manera plena, de manera total, esta forma de gobierno, el antiguo régimen, conocido también con el nombre de
el absolutismo. Sobre todo, jóvenes, sobre todo durante el gobierno de Luis XIV. ¿Recuerdan a Luis XIV? ¿Cómo se le El rey apodaba? Sol, el que El rey decía que Sol. sus dominios terminaban donde caía el sol. Así es, ¿ya? Y también se le denominaba de otra manera. Hay una frase que lo calificaba a este rey, aparte del rey Sol. Yo les voy a hacer recordar, ¿ya? ¿En qué participan los medios? ¿Ya? A ver. Ahí va. El Estado soy yo, decía Luis XIV, ¿no? Desde su gobierno, jóvenes, en Francia, prácticamente se concentró el poder en la persona del monarca, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿no? Concentrado en su persona. No, prácticamente nunca llegó a convocar a reunión a la asamblea de los estados generales. No consultaba. Entonces, en su gobierno, jóvenes, el gobierno absolutista va a alcanzar pues su máxima expresión. ¿Ya? Además, recordemos que si solamente gobierna Luis XIV y no considera el resto de la población, entonces tampoco va a favorecer con su gobierno al sector popular, al sector pueblo, y el pueblo pues vivía cada vez en una mayor, ¿no? En una mayor miseria, en mayor pobreza, pobreza extrema. Entonces, los no privilegiados. Así es, solamente el gobierno a favor de las clases privilegiadas, como dice su compañera, favoreciendo los intereses de esos grandes terratenientes, ¿no? Tanto la nobleza como el clero. Entonces, jóvenes, el hecho de que surja esta revolución en Francia, pues ya viene a ser un gran ejemplo y también motivo de seguimiento por las poblaciones de las otras monarquías que se establecieron en Europa. Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, ahí la gran importancia de la Revolución de Francia. Con esta revolución, con este movimiento liderado, jóvenes, por la población, vamos a tener que finalmente se va a alcanzar el rompimiento, ¿no? De esa estructura que aún se mantenía del feudalismo. Vamos a poner fin a las costumbres feudales. Pregunta, jóvenes. ¿Qué costumbres feudales? Recuerden que el feudalismo finaliza en el siglo XIII y estamos en el siglo XVIII y aún se mantenían. A ver, ¿cuáles eran esas costumbres feudales? Y que ahora va a desaparecer con la Revolución Francesa. ¿No? ¿No lo recuerdan? Que no era lo máximo, por así decirlo. ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien. En el aspecto político. ¿En la economía? La burguesía. El servicio y tributo. ¿Ya? ¿Quiénes pagaban el tributo o el impuesto? El tercer estado. La población pobre, solamente el pueblo. El pueblo. Las clases privilegiadas no pagaban impuestos. Recuerden que en esta forma del gobierno absolutista, las altas clases sociales gozaban de privilegios y de censuras, tenían derechos y tenían prohibiciones. Por ejemplo, ellos no pagaban impuestos y tampoco podían trabajar. Panilla, levantó la mano. Con respecto a la burguesía, que ellos no poseían poder político, si bien es cierto, sí tenían poder económico, pero se les limitaba. Era por eso que también son los que encabezan la Revolución Francesa. Por supuesto. Por eso a la Revolución Francesa también se le conoce, al margen de ser una revolución liberal, como una revolución burguesa. Ellos son los líderes. Como su compañera Ranilla mencionó, jóvenes, en esta revolución, la burguesía va a ser quien va a liderar, ¿no? Este movimiento, y su objetivo es llegar a gobernar, ¿ya? A pesar de que la burguesía es rica, y recordemos, es rica por dinero, ¿ya? No por tierras. Y esta es una costumbre feudal, pues que aún se mantenía en el siglo hasta el siglo XVIII, ¿no? ¿Y en qué consistía esa costumbre feudal? En que los poseedores de tierras eran ricos, poderosos y nobles. Como poderoso, ¿ya? Podías formar parte del gobierno.
¿ya? Ese poder que otorgaba la tierra. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando se tocó el tema de, del feudalismo, se menciona que la población se ruraliza. La mayoría de la población se va a trasladar a vivir en el campo y la principal actividad económica va a ser la agricultura. Entonces la tierra va a asumir su máximo valor. Entonces el tener tierras en calidad de propiedad privada te hacía poderoso, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes eran los que podían tener tierras? Los nobles, ¿ya? Los nobles. Entonces, sinónimo de tierra era riqueza, poder y nobleza. Ahora, jóvenes, ahora con el comercio inicialmente y luego con las industrias, un sector del pueblo va a también acumular riqueza y se va a volver rico, pero ojo, esa riqueza está en la acumulación de dinero, no es rico por tierras, y si no es rico por tierras, entonces no es poderoso y no es noble. ¿Ya? Un datito. Segundo datito, jóvenes, las clases sociales eran cerradas. Por lo tanto, por más dinero que tuviera, ese sector burgués no podía ascender de clase social. ¿Ya? Y si no podías ascender de clase social, no puedes ganar derechos. Recordemos que únicamente la nobleza y el clero gozaban de derechos. ¿Qué derecho, profesora Victoria? Derecho a hacerte rico. ¿Cómo? Teniendo tierras. Derecho a formar parte del gobierno. ¿Ya? Y ese derecho al gobierno solamente estaba en manos de la nobleza y el clero. Derecho a la educación, no se olvide. La educación estaba en manos del clero, era dueño de las escuelas y de las universidades. ¿Y quién podía tener acceso a la educación? Quien tenía dinero, ¿no es cierto? ¿Y quiénes eran ellos? Sobre todo los miembros de la nobleza. El pueblo no. Ahora la burguesía con dinero puede formar parte de la educación. Entonces, la mayoría de la población no tiene derecho a nada. Esas son pues costumbres feudales que aún se mantenían hasta ahora. Y la burguesía quiere romper esa estructura para poder, ¿no? Esa estructura política, esa estructura social, esa estructura económica, para poder, jóvenes, también formar parte del gobierno. Ahora yo les hago una pregunta con lo dicho, ¿ya? ¿Y cómo podría romper la burguesía esas estructuras que le impedían llegar al gobierno? Limitando el poder de la monarquía. Limitando el poder de los monarcas. ¿Cómo se podía limitar ese poder? Estableciendo una república. ¿Ya? Una separación de poderes. División de poderes, como lo propuso Montesquieu. Hay algo más. Montesquieu nos dice que la única forma de que el pueblo alcance justicia era a través de... ¿Qué es lo más importante que propone Montesquieu? ¿Una constitución? Exacto, fuerte. Choque Puma. Con seguridad. ¿Ya? Una constitución. ¿Ya? Una constitución. Si no hay constitución, jóvenes, no puedes exigir derechos. En estos mismos tiempos, si nosotros no tuviésemos ese documento, nuestra Carta Magna, no podríamos, jóvenes, acceder a la justicia. Entonces, una constitución. Y para elaborar la constitución, prácticamente, se tendría, jóvenes, que derrumbar a ese sistema de gobierno. Ese sistema de gobierno monárquico absolutista que no nos permite, ¿no? O que no permite que el pueblo acceda a los derechos. Entonces, es esa la razón por la cual estos revolucionarios franceses jóvenes van a tomar las armas y desarrollar esta revolución. El objetivo es destruir a la monarquía absolutista, finalizar, ¿no? Ponerle fin a esa forma de gobierno, el antiguo régimen, y establecer una nueva, una forma de gobierno que garantice la participación del pueblo en el gobierno y que tenga, pues, derechos iguales, que no existan más esas diferencias sociales que impide a unos ya tener derechos y que favorezca solamente a unos cuantos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nosotros, en resumen, podemos decir que la Revolución Francesa fue, jóvenes, ese conflicto tanto político, porque hay intereses políticos, la burguesía quiere llegar a gobernar, y social, porque aquí tenemos también los intereses de la población de mejorar sus condiciones de vida, eliminando esas clases sociales cerradas, esas clases sociales estamentales, ¿no es cierto? Entonces, viene a ser un conflicto social y político que se desarrolló, ahí está, jóvenes, en la diapositiva, entre el año 1789 al año 1799, ¿no?
repitiendo lo que ustedes dijeron, que va a poner fin, primero, a esa forma de gobierno. El absolutismo o antiguo régimen. Segundo, eliminar a esa monarquía, a esa realeza, ¿no es cierto?, que tiene el poder, ¿ya? Y que solamente otorga derechos a las clases privilegiadas. Continuamos. Si eliminamos la monarquía absolutista, entonces se tiene que proponer una nueva forma de gobierno. ¿Cuál es, jóvenes, la forma de gobierno que propusieron y que se estableció con esta Revolución Francesa? Monarquía constitucional. No, se elimina la monarquía constitucional. Muy bien. Se cambió por la república democrática, ¿no? Regida a través de una constitución que garantice los derechos iguales para todos. Muy bien. Entonces, pone fin al absolutismo, se inicia un gobierno republicano, democrático, constitucional, ¿ya? Esos son, jóvenes, esos son los principales hechos que se va a desarrollar con esta Revolución Francesa. Muy bien, entonces, nosotros vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Ahora lo que tenemos que ver, jóvenes, viene a ser las causas de la Revolución Francesa, las razones por la cual esta población francesa se decide finalmente, después de haber asimilado las ideas propuestas por los ilustrados, ahora se decide a tomar las armas y hacer realidad esas propuestas. La Ilustración y los ilustrados nos propusieron derechos, que la única manera, jóvenes, para que el pueblo gane derechos económicos, políticos, sociales e incluso culturales, era necesario, ¿no es cierto?, obtener derechos. Y para obtener derechos era necesario elaborar una constitución. Entonces, jóvenes, ahora vamos a hablar de esas causas, ¿ya? Esas razones. Aquí tenemos los tres colores, símbolo de la lucha de los revolucionarios franceses, ¿no es cierto? El rojo, el blanco y el azul. Muy bien, como jóvenes, causas políticas. Si alguien de ustedes podría, atreverse. Como causas políticas, ¿qué tendríamos entonces? Ya lo hemos mencionado, ¿ah? La monarquía absolutista. La monarquía absolutista. La monarquía absolutista, por supuesto. Entonces, jóvenes, una causa política o una razón por la cual el pueblo se levanta es pues la monarquía absolutista, esa forma de gobierno que no favorece a la mayoría de la población, ¿ya? ¿Y por qué no favorece? Fíjense lo que sucede con Luis XIV, ¿no? Él se apodaba con el nombre de el Rey Sol y al mismo tiempo, ¿ya? Al mismo tiempo se ganó ese apelativo de el Estado soy yo, ya que no necesitaba consultar con nadie, no pedía consejo, apoyo a ningún sector de la población, ni a la nobleza, ni al clero, y menos al pueblo. Entonces, jóvenes, esa forma de gobierno con solamente privilegios a favor de las clases pudientes va a ser una de las razones por la cual el pueblo de Francia va a tomar las armas, ¿ya? No está de acuerdo, están haciendo caso, están escuchando lo que dijo, jóvenes, el padre de la Ilustración. ¿Recuerden quién era el padre de la Ilustración? Aristóteles. De la Ilustración. A ver. Claro, John Antonella John Locke. ¿No es cierto? John Locke dijo, no existe, es falso, es mentira. No existe el derecho divino. Diosito no dio ningún poder de gobierno, ni al Papa ni al rey, menos al rey. Entonces, si no existe el derecho divino, ya no están de acuerdo con que siga gobernando con todo el poder el rey. Entonces, esa viene a ser una de las causas, ¿no? Causa política de esta Revolución Francesa. Tenemos como causas sociales, ¿no? Las diferencias, jóvenes, las diferencias radicales que existían en la población. A ver, ¿quién se atreve, jóvenes? Causas sociales, a ver. La nobleza y el clero. Que existían la nobleza y el ellos gozaban de privilegios. Es
Claro, el clero y los nobles gozaban de poder, ya que poseían los terrenos, y el pueblo, Brigitte, el pueblo no. Entonces, esas diferencias sociales tampoco, pues, gustaban. Tampoco ya era aceptado por el pueblo. Por eso va a tomar las armas, ¿no? Solamente el gobierno favorecía a las clases privilegiadas, sin embargo, el pueblo joven es cada vez en mayor pobreza, en mayor miseria. No tenía para alimentarse. Recuerden que el pueblo trabajaba en las tierras de esos grandes terratenientes a cambio de cosechas, ¿no? Alquilaban prácticamente las tierras, pero no tenían dinero, pues. Entonces, ¿qué hacían para pagar el alquiler? Después de trabajar, jóvenes, las 3/4 partes de las cosechas era entregado al dueño de las tierras. Se quedaban con una mínima parte y todavía de esa pequeña cantidad de cosechas o productos con el que se quedaban, tenían que pagar impuestos al Estado e impuestos a la iglesia. O sea, no tenían ni para comer. La hambruna, la miseria, jóvenes, los hacía presa fácil de diferentes enfermedades y epidemias. La población fallecía constantemente. Entonces, jóvenes, esa situación que vivía el pueblo va a ser otra de las razones por la cual van a tomar las armas. Tenemos también, jóvenes, causas económicas. A ver. La Ilustración, ya que Económicas. que cuestionaba. Crisis económica, el pago de impuestos. Exacto. Los impuestos elevados. Si Francia, fíjense, si Francia está en crisis económica, entonces, ¿de dónde van a sacar dinero para de una u otra manera tratar de levantar la economía de Francia? Al pueblo. Tenían que aumentar mayor cantidad de impuestos y el pueblo ya no tenía, jóvenes, cómo continuar pagando cada vez impuestos más y más elevados. Entonces, esa es otra de las razones por el cual van a tomar las armas, ¿ya? Entonces, tenemos en el aspecto económico, causas económicas, la profunda crisis económica y financiera que va a tener Francia. Jóvenes, recordemos que durante el gobierno de Luis XV, ¿ya? Luis XV no quiso gobernar, no se sentía preparado para gobernar y dejó que sus nobles de palacio gobernaran. ¿Y qué hicieron esos nobles de palacio? Que tampoco sabían gobernar, aprovecharon la situación y despilfarraron el dinero de Francia. Jóvenes, se hicieron préstamos para hacer guerras, pero así como no sabían administrar un Estado, tampoco sabían conducir una guerra. Fíjense, ahí uno de sus compañeros ya nos puso, ¿no? Nos puso las guerras en que se enfrentaron. ¿Ya? Una de ellas, la guerra de los 7 años. ¿Quién ganó la guerra de los 7 años? Independencia norteamericana. ¿Quién ganó? Estados Unidos. ¿Y qué pasó con Francia? Estados Unidos quedó en crisis. Inglaterra. Jóvenes, otra guerra, pero no solamente con Inglaterra, también estaban involucrados los países de Europa, ¿no? Debido a los terrenos que tenían en América del Norte. Y así, jóvenes, las guerras de sucesión, la guerra de los 30 años. Entonces, esas guerras, aunque la guerra de los 30 años Francia va a ser favorecida, ¿no es cierto? Jóvenes, estas guerras constantes a las que se llevaba Francia también van a hacer que Francia quede destruida, ¿ya? Y que con esa destrucción no van a poder pagar los préstamos adquiridos. Entonces, Francia va a llegar, jóvenes, a quedar con una profunda deuda externa. Esto sumado a la situación de crisis económica en el país, jóvenes, va a llegar pues a momentos desesperantes al pueblo. Entonces, esa va a ser otra de las razones por la cual se inicia esta Revolución Francesa. Acá, sobre todo, jóvenes, la burguesía se dan cuenta de que esos nobles no saben gobernar. Ahora, el dinero que corre, que circula en el territorio francés es el dinero de los burgueses. Entonces, si de ellos depende también la economía de Francia, ellos deberían de ser los que gobiernen. Comienza a surgir esa idea, ese pensamiento, la burguesía al poder, jóvenes. Entonces, fíjense acá, la crisis económica y financiera de Francia va a ser pues una de las causas contundentes también para iniciar esta gran revolución francesa. Y ahora sí, vienen las causas ideológicas, jóvenes. ¿Quién es? La aparición de la ilustración. Ilustración. Así es.
La Ilustración también es causante, jóvenes, de esta revolución. ¿Tiene culpa? Sí tiene culpa. ¿Por qué tiene la culpa? Por esto, jóvenes. Porque los ilustrados van a difundir estas ideas, derechos, ¿no es cierto?, que los franceses van a tomar y la van a hacer suya y la van a pretender hacer realidad. Cuando toman las armas, lo hacen jóvenes gritando estas tres palabritas, estos tres derechos: liberté, ¿no es cierto?, égalité, fraternité. Si todos somos hermanos, todos somos iguales, jóvenes. ¿Y si todos somos iguales? ¿Qué pasa si todos somos iguales? Somos hermanos, los mismos derechos. Todos debemos de ser, fíjense acá en el cursor, todos debemos de ser libres. Libertad, igualdad y fraternidad. Jóvenes. Libres para gobernar, libres para hacernos ricos teniendo tierras y no morirnos de hambre, libres para tener acceso a la educación y no continuar viviendo en la oscuridad de la ignorancia a la que nos ha llevado la iglesia. Jóvenes, libres para mejorar nuestras condiciones de vida, eliminando esas clases sociales estamentales. Entonces, con fuerza, enarbolando la bandera que vemos acá abajo, de los tres colores, jóvenes, se inicia pues esta gran revolución que definitivamente va a traer cambios. Definitivamente, jóvenes, va a traer cambios para Francia y para Europa. Muy bien, etapas de la revolución. Vamos a continuar, ¿ya? Si nos apasionamos más, no vamos a finalizar. Vamos acá, etapas de la revolución. Jóvenes, antes de entrar de lleno al desarrollo de esta revolución francesa, primero vamos a tener que tomar, ¿no?, y ver el contexto en que se encontraba Francia. Recuerden que después de Luis XV, quien va a asumir el gobierno va a ser Luis XVI. Y Luis XVI va a recibir pues esa Francia destruida, esa Francia en crisis económica, en crisis financiera, con una deuda externa, jóvenes, total, y que ahora su gobierno va a tener el objetivo de sacar a Francia de esa crisis económica. Este nuevo monarca no es otro que Luis XVI. Algunos historiadores nos dicen, jóvenes, que va a asumir el gobierno bastante jovencito, 18 añitos. Vamos a ver qué es lo que va a proponer Luis XVI, ahora nuevo gobernante de Francia, monarca absolutista, para poder sacar a Francia de esa crisis económica que nos ha dejado Luis XV, debido a que va a entregar el poder a sus cortesanos, ¿no es cierto?, a sus nobles de palacio. Vamos acá. Solución, nos dice Luis XVI. Tenemos que contratar a personas que conozcan de este tema, economistas, que sepan cómo dirigir económicamente un país. Pero, jóvenes, lo que tal vez extraña es que, siendo Luis XVI un gobierno absolutista, va a convocar a personajes que ya están ganados con las ideas liberales, ¿ah? Ojo, tanto Turgot como Necker. Entonces, veamos acá. Luis XVI, jóvenes, va a convocar a Robert-Jacques Turgot para que pueda, jóvenes, sacar a Francia de esta situación económica, y le va a dar el cargo de ministro de Economía o ministro de Hacienda, ¿no es cierto? Ahí está, Jocelyn. No más solicitudes de préstamos y no aumentar impuestos. Es lo que nos propone. Aquí está Turgot. Muy bien. Exacto, Adamo. Fíjense, en ese plan de trabajo rápido que va a elaborar Turgot, nos dice precisamente lo que ustedes me están comentando. Primeramente dice, ¿por qué Francia está endeudada? Por los préstamos que se hicieron durante el gobierno de Luis XV. Entonces, ahora, para detener la caída económica de Francia, no más préstamos, absolutamente no más préstamos. Segundo, ¿ya?, nos dice,
no podemos continuar aumentando los impuestos al pueblo. Fíjense, el pueblo está viviendo en la miseria, ya no tiene que comer. Si nosotros continuamos aumentando los impuestos al pueblo, ese pueblo se levanta. Y si se levanta, jóvenes, ¿quién trabaja? ¿Quién produce? Y si el pueblo, jóvenes, no produce, ¿qué va a pasar con la situación económica? ¿Mejora o empeora? Empeora. 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 Por eso por eso Turgot dice, no más impuestos al pueblo. Recuerden que ese era el único sector que pagaba los impuestos. No se hagan la pregunta de que, profesor, ahí en el banco no dice el pueblo, pero ¿quiénes eran? ¿Qué sector era el que pagaba los impuestos? Únicamente el pueblo. Entonces, no más impuestos al pueblo. Y la solución, ¿no? Las dos primeras medidas para detener la caída de la economía, ¿ya? Y la solución que nos da, o nos presenta Turgot, dice, ojo, esto más no va a gustar para nada a los nobles. Y dice, es necesario rebajar, ¿qué cosa? Los gastos del gobierno. Pregunta, jóvenes, ¿y en qué gastaba más el gobierno? Acuérdense lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Cuánto gana nuestra expresidenta? ¿A cuánto se aumentó el salario? 35,000 soles. ¿Y cuánto ganan los congresistas? Y a nosotros nos quieren mandar con 10 soles, jóvenes. Entonces, nuestro gobierno, así como el gobierno de Francia en ese entonces, los gastos más altos era a través de esos salarios altos que se daba, jóvenes, a esos nobles que apoyaban en el gobierno al rey. Y postrecito, así pues nuestra presidenta así nos trata. Parece que estuviésemos regresando, ¿no?, a las costumbres de esos tiempos, jóvenes, el pueblo en la miseria, 10 solcitos. Entonces, jóvenes, acá, regresemos a lo nuestro. Dice rebajar los gastos del gobierno, y los gastos más altos estaba pues en los tremendos sueldazos que tenían esos funcionarios de palacio. Por eso Turgot dice, hay que rebajar los sueldos de esos funcionarios nobles. ¿Aceptarán? Una gran pregunta. ¿Aceptarán, jóvenes? Segunda medida. Nada, ¿no? No van a aceptar. ¿Se acuerdan de la Chihuahua hace años que dijo, también otra congresista? No acepto. ¿Cómo nos van a rebajar los sueldos? No si no acepta. nos alcanza. Y a nosotros nos quieren hacer alcanzar con 10 soles. Muy bien, vamos. Sí, vamos con el segundo. Dice, es necesario aplicar un nuevo impuesto. Ojo, pero ese impuesto, ¿quiénes van a pagar? La nobleza y el clero. Exacto, ¿por qué? Porque ellos son los dueños de las tierras. Hay también burgueses que ya comenzaron a comprarse tierras, ¿no es cierto? Entonces, únicamente los poseedores de esas tierras son los que van a tener que pagar los impuestos. No gustó para nada, ni a la nobleza ni el clero. Dijeron, Luis XVI, ¿cuándo nosotros pagamos impuestos? ¿Cómo nos van a rebajar nuestros sueldos? ¿De qué vamos a vivir? Nos vamos a morir de hambre, ¿no es cierto? Y le dijeron, vota a Turgot. Y votaron a Turgot, pues, jóvenes. Entonces, fuera Turgot, en ese momento, Luis XVI convoca a otro personaje. Entonces, Jack Necker. Y Necker dice, uy, no me atrevo, ¿ya?, a mandar pues un plan de trabajo como el de Turgot porque me van a votar, ¿no es cierto? Entonces nos dice, vamos a realizarnos préstamos. Pudo haber sacado a Francia, jóvenes, de la situación de crisis. Con los préstamos sí es que hay una excelente inversión, ¿no es cierto? Sin embargo, jóvenes, parece que hasta el mismo universo estaba en contra de Francia. Se solicita préstamos, pero se viene un tremendo problema agrario. ¿Ya? La sobreproducción va a hacer que los productos bajen de precio, los agricultores no puedan pagar los préstamos de los diferentes bancos y jóvenes, entonces sin capital y sin producción, ¿qué pasa con la economía? Aún crece aún más. Ahora, le dijo toc toc, jóvenes, le dijo toc toc los representantes de las 13 colonias norteamericanas y dijeron, Francia, ¿te acuerdas? Inglaterra es tu enemiga, ¿no? Ahora ayúdanos a liberarnos. Y Luis XVI y Necker dijo, puede ser la solución a la economía de Francia si convertimos una vez libre las 13 colonias en, jóvenes, un mercado, ¿no?
donde poder obtener materia prima y también colocar sus productos. Pero, sin embargo, jóvenes, no pudieron sacar de la crisis económica a Francia. Por lo tanto, la crisis económica aumentó, se incrementó. Entonces, si fracasa con esta primera propuesta de los préstamos Necker, hay una segunda propuesta. ¿Y cuál es esa propuesta, jóvenes? ¿Cuál es esa propuesta? A ver. ¿El presupuesto real? El presupuesto real. Jóvenes, va a presentar ese presupuesto que no es otra cosa que un plan de trabajo muy similar, jóvenes, muy similar al que había propuesto tiempito atrás Turgot. O sea, atacando los intereses de las clases privilegiadas. ¿Y qué dijeron estos privilegiados? No, pues, no. Luis XVI, vótalo, y Luis XVI, completamente manipulable, jóvenes, por parte de la nobleza, votó el año, jóvenes, ¿en qué año? 1781, a Necker. Entonces, desde el año 1781, jóvenes, no tiene un ministro de Economía Francia, ¿ya? No se solucionó el problema. Hasta ese momento no se solucionó el problema. Del año 1781 al año 1788, Luis XVI y sus nobles trataron de sacar por sí mismos, jóvenes, de la crisis económica Francia, y lo consiguieron o no. ¿Qué dicen? ¿Lo consiguieron o no? No, no lo consiguieron. No, nada, jóvenes, por el contrario, la crisis económica se incrementó. Entonces, Luis XVI, completamente desesperado, vuelve a llamar a Necker y le dice: Necker, ¿qué hacemos? Fíjate, la situación de Francia ha empeorado. El pueblo cada vez protesta más. Entonces, Necker va a buscar una solución, ¿no es cierto? Y le va a decir: Luis XVI, escucha bien esto, Luis XVI, le dice: si nosotros, solamente nosotros, tú y yo, tomamos una decisión que perjudique los intereses del pueblo, ese pueblo no va a aceptar, el pueblo ya no va a pagar más impuestos. Y si nosotros tomamos medidas que de una u otra forma atenten los intereses de las clases privilegiadas, ellos tampoco van a aceptar. Ya lo rechazaron en 2 oportunidades. Entonces, el único camino, Luis XVI, es convocar. Ojo, fíjense que no se convocaba a la Asamblea de los Estados Generales, ¿no? Por eso dijimos que se desarrolló plenamente el gobierno absolutista en Francia. Y ahora Necker está proponiendo que Luis XVI convoque a los Estados Generales para que ellos, reunidos, los representantes de las 3 clases sociales jóvenes, decidan qué medida tomar para sacar adelante a Francia. ¿Aceptó o no aceptó Luis XVI? ¿Qué dicen? Sí aceptó. Sí aceptó, jóvenes, sí aceptó. Entonces, con esta Asamblea de los Estados Generales vamos a comenzar este gran movimiento que nosotros denominamos la Revolución Francesa. Ahora sí hablemos de las etapas. Esta Revolución Francesa va a pasar por 2 etapas, ¿ya? Sobre todo por 2 etapas. La etapa monárquica. ¿Por qué etapa monárquica? Porque en este tiempo, en ese periodo, quien va a gobernar Francia va a ser el monarca, pues el rey Luis XVI. ¿Ya? Y aquí en esta etapa monárquica vamos a tener varias fases. Primera fase, la Asamblea de los Estados Generales. Segunda fase, la Asamblea Nacional. Tercera fase, la Asamblea Constituyente. Cuarta fase, la Asamblea Legislativa. Y una segunda etapa, la etapa republicana. ¿Por qué es la república? Porque ya Francia no va a tener un gobierno monárquico, ya el rey no va a gobernar, van a eliminar, jóvenes, la monarquía y va a comenzar a entrar, a funcionar la república. De ahí el nombre de la etapa republicana. Esta etapa republicana tiene 2 fases, ¿ya? La fase de la Asamblea Nacional denominada la Convención y la fase de esta otra asamblea que se conoce con el nombre del Directorio, ¿ya? Y que va a finalizar el año 1799. Ahí, para algunos historiadores, comenzaría la tercera etapa, que viene a ser la etapa imperial, porque ya se va a formar con Napoleón Bonaparte el Imperio de Francia. Nosotros vamos a trabajar
hasta el año 1799, la etapa republicana. Muy bien, entonces, jóvenes, continuemos aquí, ¿ya? Continuemos, la etapa monárquica, primera fase, la Asamblea de los Estados Generales. ¿Le hizo caso? Claro que sí, le hizo caso a Necker. Entonces, Necker, nuevamente como ministro de Economía, ¿ya? Y Luis XVI, como el monarca de Francia, van a hacer la convocatoria a una reunión que se desarrollaría en el Palacio de Versalles. ¿A quién están convocando? A los representantes de las tres clases sociales, la nobleza, el clero y el Estado llano, ¿ya? O denominado también el tercer Estado. ¿Para cuándo se convoca esta reunión? Para el 5 de mayo del año 1789. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿se hicieron presentes todos? Por supuesto que sí. Ahí está, fíjense, la nobleza con 270 representantes, el clero con 291 representantes. Esos 291 integrantes forman parte tanto del alto clero como del bajo clero, ¿ya? Y por supuesto tenemos el Estado llano, que no iba a faltar. Recuerden que el Estado, el pueblo, quiere llegar a gobernar. Y si ahora el Estado forma parte de esta reunión y los acuerdos que se van a tomar en esta reunión se van a convertir en ley, entonces si el pueblo forma parte de esas propuestas, el pueblo estaría formando parte del gobierno. ¿Se están dando cuenta? Entonces el Estado se hace presente con ¿cuántos representantes? 578 representantes. ¿Cuál es el objetivo, jóvenes, de esta reunión, de esta primera asamblea? ¿Cuál es el objetivo? Ahí está el plagio. ¿Resolver la crisis económica? Mejorar la crisis económica de Francia. Económica de Francia. Entonces, una vez reunidos, jóvenes, se presentan las propuestas, pero el Estado llano ahí levanta su manito y dice, jóvenes, antes de decidir cualquier propuesta para sacar de la crisis económica a Francia, es necesario que tomemos o que acordemos la forma de votación. ¿Y cuál es la forma de votación que va a proponer el pueblo para decidir, ¿no?, sobre la propuesta económica? ¿Cuál es la forma de votación que propone, jóvenes? Creo que un voto por cada estado. ¿El voto? Por Por cada cabeza. estado. Por cabeza. Ese es el voto universal. Si ustedes suman acá 270 más 291 más 578, ¿cuánto sale? ¿Cuántos personajes están reunidos ahí en el Palacio de Versalles? A ver, ¿quién tiene calculadora a la mano? $1,139. 1.139 personas están en esta asamblea. Por lo tanto, debe de haber, nos dice el pueblo, 1.139 votos. La nobleza, jóvenes, y el rey no aceptan. ¿Por qué? No les conviene. Recuerden ustedes, y recuerdan mejor ustedes, jóvenes, ¿quién era Voltaire? ¿Se acuerdan? Sí, uno de los iniciadores, o bueno, precursores de la Uno de los Ilustración. filósofos ilustrados. ¿Y a qué clase social pertenecía? ¿Era miembro del pueblo? ¿Era burgués? ¿Era noble? ¿Noble? Era Noble. noble. Por supuesto que sí. Era noble. Y a pesar de ser noble, ya fue ganado por las ideas liberales y proponía un gobierno monárquico constitucional. ¿Ya? Entonces, la nobleza y el rey estaban pues muy inseguros. Si se aceptaba el voto universal, muchos de los miembros de la nobleza, ya ganados por las ideas liberales, iban a votar a favor de las propuestas del pueblo. Igual el bajo clero, por ejemplo, que viene a ser una especie de los obreros de la iglesia, los obreros del clero, también están ganados por las ideas liberales. Entonces, no se sentían seguros. Es por eso que no aceptaron el voto universal. ¿Y por qué? ¿Por qué los representantes del pueblo propusieron el voto universal? Porque su propuesta inicial, jóvenes, era la elaboración de una constitución para Francia. Si queremos, dijo, que los acuerdos tomados en esta reunión
sean cumplidos por las 3 clases sociales, entonces tenemos que gozar de derechos iguales. Y la única manera de gozar de derechos iguales es a través de una constitución. Por eso proponen la elaboración de una constitución y la votación para que se acepte o no se acepte la elaboración de esa constitución, el voto universal. Y jóvenes, como no aceptaron, entonces el pueblo, ¿qué hizo? Se retiró de esta reunión de la Asamblea de los Estados Generales. Por lo tanto, ¿se solucionó el problema de la crisis económica en esta primera asamblea? ¿Sí o no? No. ¿Se solucionó? No se solucionó. No se solucionó. Definitivamente. Entonces el pueblo se retira del salón donde se encontraban en el Palacio de Versalles y buscan otro salón dentro del mismo palacio, ¿no? Una sala donde se jugaba pues al tenis, ¿no? Una especie de canchita de tenis. Exacto, al salón del juego de la pelota. Y ahí se constituyen en una nueva asamblea. Esta es la Asamblea Nacional. Todos estos representantes del pueblo levantan su manito y dicen, prometamos, compañeros, juremos en este momento que nos vamos a mantener unidos. No interesa los ideales que tengamos. Debemos de elaborar la Constitución para Francia. Y todos juraron. Entonces se pusieron a elaborar la Constitución. Y pronto, jóvenes, sobre todo los miembros del bajo clero se unieron a esta Asamblea Nacional, ¿no? Y parte también de aquellos, un mínimo porcentaje, pero también de la nobleza. Entonces, ante esta situación, jóvenes, el rey Luis XVI no tuvo otra opción que aceptar esta Asamblea Nacional, ¿ya? Aceptarla, pero la convirtió en la Asamblea Constituyente. ¿Qué quiere decir esto? Acepta la elaboración de la Constitución, elimina la Asamblea Nacional y convoca una tercera asamblea. Esta es la Asamblea Constituyente. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, esta Asamblea Nacional, cuando los miembros del pueblo se retiran de la Asamblea de los Estados Generales y se reúnen en otra asamblea, representa un acto, jóvenes, de rebelión contra la máxima autoridad que viene a ser el rey. Ahí la gran importancia de la Asamblea Nacional. Se rebelan ante la decisión del rey. ¿Ya? ¿Y qué quiere decir si están desobedeciendo al rey? Que el rey está perdiendo poder. ¿Ya? El rey está perdiendo poder. Y antes de perderlo todo, jóvenes, Luis XVI se ve obligado a aceptar, ¿ya?, la elaboración de la Constitución. Entonces, ahora, pregunto, ¿la Constitución se elaboró en la Asamblea Nacional? ¿Sí o no? En la Asamblea Constituyente. Ah, ya. Entonces, si el objetivo de la Asamblea Nacional a través del juramento era elaborar la Constitución, también fracasa, no se elabora porque va a ser eliminada. La Constitución recién se va a elaborar en la siguiente asamblea, que viene a ser la Asamblea Constituyente, ¿ya? La Asamblea Constituyente. Entonces, aquí tenemos Asamblea Constituyente. Pero aquí tenemos que mencionar algo también, jóvenes. Luis XVI, jóvenes, si bien es cierto, para no perder el control y su poder, acepta la elaboración de la Constitución para Francia. Sin embargo, lo que estaba buscando, jóvenes, es entretener a estos miembros del pueblo en esa elaboración. Mientras tanto, Luis XVI buscaba apoyo con otras monarquías para poder, jóvenes, destruir al pueblo. Hay documentos que prueban que Luis XVI se reunió con los monarcas de otras monarquías vecinas de Francia para poder, jóvenes, exigir que ingresen con sus ejércitos a Francia, destruyan al pueblo francés, eliminen esa constitución y vuelva a retomar el poder pleno Luis XVI. Esto en cualquier parte del mundo se conoce con el nombre de traición. Y eso es lo que estaba haciendo Luis XVI, traicionando a Francia. Cuando de esto se entera la población, ¿qué es lo que hizo? Jóvenes, tomó la Bastilla. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué tomó la Bastilla cuando se enteran de que Luis XVI está buscando que ejércitos extranjeros ingresen a Francia para destruirlos? ¿Por qué tomaron la Bastilla? A la guillotina va a ser enviado. ¿Por arder?
símbolo de la para la función de las Tenía otro enfoque hacia afuera y dentro. Así es, jóvenes. En este entonces, una prisión que ya estaba prácticamente abandonada y que antes, pues anteriormente, ahí se enviaba a los presos políticos, ahí también se encontraban las armas y la pólvora, jóvenes de Francia. Entonces era necesario asaltar este símbolo del poder absolutista de Francia y también conseguir armas para poder defenderse. Si Luis XVI los va a atacar, entonces ellos tienen que defenderse. Es por eso que ese 14 de julio del año 1789, estos revolucionarios franceses tomaron la Bastilla. Y aquí, jóvenes, comienza en sí la Revolución Armada de Francia. ¿Ya? Ahora, jóvenes, ante esta situación, ¿qué es lo que va a hacer Luis XVI? Va a escapar, pues. Si la población ya sabe que los está traicionando, va a escapar, va a abandonar la capital parisina y se va a refugiar al interior de Francia. Entonces, ¿quién va a gobernar? Antes de que se convierta en un caos, ¿ya? Antes de que se convierta en un caos, se va a establecer la comuna parisina, ¿no es cierto? La comuna francesa que se va a hacer cargo y solamente va a gobernar por 2 meses. ¿Ya? Entonces, jóvenes, mientras tanto, la Asamblea Constituyente continúa y ante esta situación de traición de Luis XVI va a tomar las siguientes medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Aquí tenemos. Esta Asamblea Constituyente, después, jóvenes, de tomar la Bastilla, va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Derechos que van a servir de base, jóvenes, incluso actualmente, para todas las constituciones del mundo. Hasta ahora sigue la influencia. Y en ese entonces, esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano va a ser la base de la Constitución que están elaborando. ¿Cuándo van a finalizarla? El año 1791. ¿Ya? Entonces tenemos, en agosto del año 1789 se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Primera medida. Segunda medida que debemos de recordar para el examen. Jóvenes, la Constitución se elaboró y se terminó la Constitución del año 1791. Pregunta para ustedes, están muy calladitos. Jóvenes, ¿qué es lo que establece esa Constitución? ¿Cuál sería el régimen de gobierno para Francia? A ver. República. Republicano Una república democrática. Una república democrática. Monarquía constitucional. Exacto, Ríos, si no me equivoco. La propuesta de la Asamblea Constituyente va a ser, a través de esa Constitución del año 1791, la monarquía constitucional. O sea, se hace realidad la propuesta de Montesquieu, una monarquía constitucional dividida en 3 poderes. Nos dice, un poder ejecutivo donde el rey gobierne regido por una constitución, un poder legislativo formada por la Asamblea Legislativa y un poder ejecutivo por jueces. ¿Ya? Solamente el rey gobernaría desde el poder ejecutivo y tendría que compartir el poder con la Asamblea Legislativa y con el poder judicial. Jóvenes, ¿continúa gobernando el rey solo? No, se termina el absolutismo. No, el absolutismo. Ahora el pueblo gobierna junto con el rey. Eso es la monarquía constitucional. ¿Ya? Segunda medida. Tercera medida. Jóvenes, esa Asamblea Constituyente va a dar la orden de que se expropie de las tierras al clero y esas tierras van a ser distribuidas entre los miembros del pueblo. Entonces, ahora, ¿solamente los nobles serán dueños de tierras? ¿Qué dicen? No. Ya no. Ahora el pueblo también es dueño de tierras. Entonces, con ello se eliminó esa costumbre feudal que decía solo la nobleza puede ser dueño de tierras. Y también se va a eliminar el pago de los tributos. Por lo tanto, tercera medida, se da la abolición de los derechos y privilegios feudales. ¿Ya? Ya se está rompiendo con esas costumbres que aún se mantenían hasta el siglo XVIII. Cuarta medida, entra en funcionamiento la Constitución, ¿sí? Y la monarquía constitucional. Entonces, acá, claramente, cuarta medida, va a entrar a funcionar la monarquía constitucional.
Profesora, si gobierna la monarquía, si entra a funcionar la monarquía constitucional, entonces quien va a gobernar es el rey y el rey está fugado, ¿sí? Se fugó, se escondió. Incluso, ¿no? Trató de escapar, abandonar Francia a través de la frontera de Berenes para cruzar a otro país. Sin embargo, va a ser atrapado, ¿ya? Y antes, jóvenes, de ajusticiarlo, hace el pueblo prometer a Luis XVI a que va a respetar la Constitución. Y si respeta la Constitución, tendría que aceptar el gobierno monárquico constitucional, ¿ya? Entonces, cada vez menor poder del rey. Ya no existe ese absolutismo. ¿Alguien levanta la manito? Profesora, tengo una consulta, una duda que, bueno, sobre la monarquía constitucional y la república, ¿cuál es una de sus diferencias? Porque no la tengo clara yo. Ya. Cuando hablamos de monarquía constitucional, jóvenes, recuerden, monarquía viene de monarca, ¿ya? Entonces, quien va a gobernar es el rey, monarca, gobierna el monarca, gobierna el rey, pero regido por una constitución. ¿Qué quiere decir esto? Ya no tiene el poder absoluto, ya se elimina el derecho divino. Ahora el rey tiene derechos y el pueblo también. Si el rey puede gobernar, el pueblo también puede gobernar. Y ya lo está haciendo desde la Asamblea Legislativa. Ya el pueblo está gobernando, ¿ya? Ahora, un gobierno republicano es donde el pueblo, sin diferencia de riqueza, de títulos, es el pueblo quien va a gobernar y el que va a gobernar es elegido por el mismo pueblo. Es lo que sucede, jóvenes, en nuestro gobierno actual, ¿no? Nosotros voluntariamente vamos a ir ahora en abril, ¿ya? A elegir quién nos va a gobernar a partir del año 2026. Nosotros vamos a votar. Ese es el gobierno republicano. El pueblo elige a un miembro del pueblo para que forme parte del gobierno. Mientras que en la monarquía constitucional, el rey sigue gobernando. Ahora, hay también otra forma de gobierno, ¿no es cierto?, que viene a ser la monarquía parlamentaria. El parlamento es una especie de congreso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esa forma de gobierno, la monarquía parlamentaria? Quien gobierna prácticamente es el parlamento, quien toma las medidas políticas. Y ahí es donde surge la frase de el rey reina, pero no gobierna, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, espero se haya aclarado tu dudita y nosotros vamos a continuar con el desarrollo. Se nos está corriendo el tiempo, con el siguiente. Nos vamos a las prácticas. A ver, 30 segundos. Cada pregunta. TikTok, avanza el reloj. ¿La E absolutista? A ver, desde el punto de vista político, La E, profesora. Absolutista. Le dice, chao. Muy bien. Pregunta 2. La de Revolución Francesa. La de... Enfrentó a partidarios y opositores del sistema conocido como el antiguo régimen. Claro que sí. La Revolución Francesa, ¿no? Es ese conflicto político y social que les estaba hablando en un inicio, que va a poner fin a la monarquía absolutista, va a dar inicio a la forma de gobierno república democrática, ¿no? Regido por una constitución. Muy bien. Pregunta 3. La D. ¿La B o la D? ¿B de bueno o de D. La D de Diosito. A ver, sobre las causas de la Revolución Francesa determina las siguientes proposiciones, ¿no? Si son verdaderas o son falsas, la D. Entonces la primera sería falsa. Corrupción y buena gestión de las autoridades. Si hay corrupción, ya no es buena. Olvídense, ya no es buena. Falso. Nobleza y clero eran dueños de riquezas y tierras. Verdadero. Crisis económica y financiera en Francia por el gasto del tercer estado. Falso. De la alta clase social era. Influencia de las ideas de la Ilustración. Verdadero. Es culpable. La Ilustración es culpable por difundir esas ideas, esos derechos. Muy bien. Pago de impuestos realizado exclusivamente por el Estado llano. Bien verdadero. Solamente el Estado ya no paga. Correcto. Jóvenes, vamos ahí. 4.
Dibujito, dibujito. La B. La B de bueno. La B. La B de bueno, ahí también ya estoy viéndolos en el chat, Teresa, ya, uy, ya no los puedo leer. La B. El estado llano sufría extrema pobreza. Fíjense cómo está. Era la realidad, ¿no? Debido a la crisis económica y financiera de Francia. Muy bien. Excelente. Bravo, jóvenes. Bravo para ustedes. Vamos ahí. 5. La B. La D de dado. B. La B de bueno. A ver, si fuera la B de bueno, dice, solicitar más préstamos, nos dice Turgot. Falso. No aumentar impuestos. Verdadero. Rebajar los gastos del gobierno. Verdadero. Impuesto a los dueños de tierras. Verdadero. Impuestos de alcabala. Falso. La alcabala es un impuesto al comercio, ¿ya? Y aquí estamos hablando de tierras. No, falso. Respuesta correcta, la B de bueno. 6. La E. La E. Dice, convocados los Estados Generales por Luis XVI el 5 de mayo de 1789, esta reunión tuvo la finalidad de resolver la crisis financiera de Francia. Correcto, pero ¿se resolvió o no? No se resolvió. No. Pregunta 7. La B. La D. La B. B. La B, profesor. La B. A ver. No sé. La B. Ya está. Sino de aquí me están... No los puedo ver porque están solicitando unirse. A ver. Ya está. La B de bueno. Ya los vi. Entonces, una constitución, el objetivo que se lograría con la constitución únicamente, ¿no es cierto?, para alcanzar la igualdad, la constitución. Recuerden que todos somos iguales ante la ley. Ese era el objetivo. Excelente. Creo que ya les di la respuesta. Está bien. Yo pensé que ya me adelanté. Aquí está, la 8. Vamos. La C. La C. El hecho de que el rey Luis XVI se viera obligado a reconocer a la Asamblea Nacional puede deducirse que el poder real comenzó a debilitarse ante la presión del pueblo y sus representantes. Jóvenes lo desobedecieron, le dijeron, ya no te tenemos miedo, ya no creemos en el derecho divino. Muy bien, pregunta 9. La C. La C de casita, a ver, la C de casita. El 20 de junio de 1789, frente a las dificultades de ponerse de acuerdo sobre los procedimientos de aprobación de las reformas, los diputados del Estado Llano y otros procedieron a juramentar de no separarse jamás y reunirse siempre que las circunstancias lo exijan hasta que la Constitución sea aprobada y consolidada sobre unas bases sólidas. Dicho evento se dio durante la Asamblea Nacional, ¿no? El juramento en el salón de el juego de la pelota. Muy bien. Última preguntita de esta primera parte. 10. La E. Que dice, se fue extendiendo la revolución por ciudades y pueblos de Francia. En las áreas rurales se llevaron a cabo actos de quema de títulos. Ojo, se llevó a cabo el acto de quema de títulos sobre servidumbres. Ya no aceptan la servidumbre. Propiedad de tierras y varios castillos y palacios fueron atacados. Los siguientes eventos guardan relación con la abolición de los derechos y privilegios feudales. Ya no acepto ser un siervo más, ¿no es cierto? No acepto las costumbres feudales. Por supuesto que sí, jóvenes, excelente esa deducción. Se necesita en el examen de admisión. Bravo, jóvenes, estamos bien. ¿Ya? Continuamos entonces. Etapa monárquica. Vamos acá, etapa monárquica. A ver, tenemos 14 minutitos, jóvenes. La etapa monárquica, asamblea legislativa, la última asamblea. Y hemos dicho que entró a funcionar la monarquía constitucional. Entonces era necesario, jóvenes, que mediante votación también se acepte o no se acepte esa constitución. ¿Ya? Es necesario aprobarla. Una vez que se elabora,
se tiene que aprobar para que entre en vigencia, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, esa va a ser la función de la Asamblea Legislativa. ¿Ya? Profesora, pero si ya tenemos un poder ejecutivo, el Luis XVI, el rey, ya lo hemos traído de regreso, está en París después de que se escapó, ¿no sería en una monarquía constitucional el rey a través del poder ejecutivo que gobierne? Sí, ¿no es cierto? Aquí debería de comenzar a gobernar el poder ejecutivo. Entonces, esta cuarta fase se llamaría el poder ejecutivo. Sin embargo, recuerden ustedes que Luis XVI está acusado de traición. No puede gobernar. Entonces, si el poder ejecutivo no puede hacerlo, por debajo está el poder legislativo. Entonces, es el poder legislativo quien va a gobernar. Y recuerden que el poder legislativo está conformada por la Asamblea Legislativa. Esa Asamblea Legislativa se hace cargo de Francia. Y el objetivo va a ser hacer aprobar o no la Constitución del año 1791. Esa es la tarea de la Asamblea Legislativa, jóvenes. Entonces se convoca reunión, se convoca asamblea, ¿ya? Como la que se convocó para decidir o no la vacancia de la señora Dina, ¿se acuerdan? A las 11 de la noche. Entonces, de la misma manera, la Asamblea Legislativa convoca reunión, ¿ya? Y recuerdan ustedes la promesa en la sala del juego de la pelota, todos unidos, hasta elaborar la Constitución y aprobarla, dijeron. Sin embargo, estuvieron unidos hasta la elaboración, pero se desunieron en la aprobación. ¿Por qué? Porque tienen ideales diferentes. Ya está hecha la Constitución y ahora se dividieron. Jóvenes, esos representantes de la Asamblea Legislativa que fueron elegidos a través de voto universal tienen ideas contrarias. Entonces, no van a estar de acuerdo todos con esa Constitución. Por eso se van a dividir en 3 grupos, lo que hoy podemos llamar, jóvenes, partidos políticos. ¿Y cuáles son esos grupos o partidos políticos que se formaron en esta Asamblea Legislativa? 3 jóvenes de acuerdo a sus ideales, Teníamos ahí el grupo de los fuldenses. Estos eran conocidos como monarquistas porque están de acuerdo que todavía gobierna el rey. Claro está, regido por la Constitución, ¿no? Ellos proponen la monarquía constitucional, ¿ya? El otro grupo era el de los girondinos. Esto mayoritariamente pertenecientes a la alta burguesía. Recuerden que los burgueses quieren llegar a gobernar. Ese es el objetivo. Por eso iniciaron esta revolución. Y si nosotros sabemos qué es lo que deseaban los girondinos, los burgueses, pregunta, jóvenes, ¿estarían de acuerdo con la monarquía constitucional? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Si estos burgueses quieren llegar a gobernar, ¿estarían de acuerdo con la monarquía constitucional? No, pues jóvenes. Porque si ellos quieren gobernar y votan a favor de la monarquía constitucional, o sea, aprueban esa constitución, ellos jamás van a llegar al gobierno. Ellos van a formar parte de la Asamblea Legislativa, pero no van a ser gobierno, porque ahí estaría siempre el rey. Entonces, dicen no. Los girondinos, que son de ideas moderadas, no son radicales, dicen, no estamos de acuerdo con esa constitución, por lo tanto, no se debe de aprobar y antes se tiene que modificar. Hay que sacar al rey del poder ejecutivo. Entonces, no votan a favor de la Constitución. Ellos proponen la formación de un gobierno republicano, ¿ya? Que garantice la propiedad privada, ya que ellos son ricos por dinero, han comprado tierras, se han comprado algunos títulos nobiliarios, ¿ya? Entonces están de acuerdo con la propiedad privada y el sufragio censitario. ¿Qué viene a ser el sufragio censitario? Solamente pueden formar parte del proceso electoral, jóvenes, aquellos que tengan ciertas cantidades de propiedad o de riqueza, ¿ya? Entonces, ellos son los que pueden votar. ¿El pueblo tiene riquezas? No, entonces el pueblo jamás votaría directamente. Ese es el voto censitario. Entonces, es la propuesta de los girondinos, burgueses en su mayoría, alta burguesía. Y tenemos al tercer grupo, recuerden acá los jacobinos. Estos son los radicales, ¿ya? ¿Qué proponen los jacobinos? Ellos no están, definitivamente, ellos son radicales. Se podría comparar hoy con los partidos de izquierda, ¿ya? Muy alejados de la derecha y del centro. Ellos dicen, no, esa constitución no se aprueba mientras no se modifica. El rey
tiene que salir del gobierno. Hay que eliminarlo del Poder Ejecutivo. Su propuesta es el sufragio universal, voto por cabeza, ¿ya? El establecimiento de una república, por lo tanto el rey ya no debe de gobernar, y por supuesto la soberanía popular. Es el derecho que tenemos de elegir a nuestros representantes. Formamos parte del voto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que tenemos 2 contra 1. Solamente los fuldenses votan a favor de la monarquía constitucional, girondinos y jacobinos proponen la república. Entonces, 2 contra 1. ¿Qué pasa con la Asamblea Legislativa? Fracasa. No puede aprobar esa constitución. La constitución no entra en vigencia. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿De acuerdo ahí? Si es que hay dudas, por favor, reclamen. Muy bien, entonces, como la Asamblea Legislativa fracasa, jóvenes, se propone a través de voto universal convocar a una nueva asamblea. Esa asamblea se conoce con el nombre de la Asamblea de la Convención Nacional, ¿ya? Mientras se está preparando para ese proceso electoral, jóvenes, sucede un hecho, ¿ya? Sucede un hecho. Ante la acción de estos revolucionarios que ahora no están aceptando ni la monarquía constitucional, que están a favor de una república y que han capturado y han encarcelado a su rey, las monarquías extranjeras atacan a Francia por el temor de que estas ideas liberales también sean adoptadas por su propia población. Entonces, los ejércitos de las monarquías de Rusia y Prusia atacan a Francia, jóvenes. Entonces, así con el ataque o la invasión extranjera termina la etapa monárquica para dar paso a la etapa republicana. Aquí estamos, jóvenes. ¿Ya? Estamos ahí, no se me pierdan, no se me cansen. ¿Ya? Nos falta 16 minutos nada más, fuerza ahí. Recuerden que ustedes van a estar más de 2 horas, si no me equivoco, en el examen, ¿ah? Y tienen que resistir. Exacto, muy bien. Entonces, la etapa republicana, jóvenes. La etapa republicana se divide en 2 fases. El directorio y la convención. Aquí está, ya me estaba pasando de la convención. Muy bien. Entonces, dijimos, jóvenes, que la Asamblea Legislativa fracasa. Entonces, como no pudo cumplir con el objetivo, ¿ya?, de hacer aprobar la Constitución del año 1791, la población francesa, estos revolucionarios, van a convocar a una nueva asamblea, ¿ya?, para que se encargue de Francia. Esa es la convención. ¿Cómo se va a elegir a los representantes de esta asamblea? A través de voto universal, voto por cabeza. Entonces, una vez desarrollada, jóvenes, el proceso electoral, los más votados van a ser los girondinos, alta burguesía, ¿ya? Eso no quiere decir, jóvenes, que solamente los girondinos estén formando parte de esta asamblea, que vendría a ser una especie de congreso actual, ¿ya? Entonces tenemos una mayor cantidad de girondinos, tenemos también fuldenses y tenemos girondinos. Todos ellos se van a hacer cargo ahora de la conducción de Francia, pero con una participación mayoritaria de estos girondinos que pertenecen a la alta burguesía. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien, entonces, estos girondinos, a través de la convención, van a tener que enfrentarse a los ejércitos extranjeros de Rusia y Prusia, ¿ya?, para sacarlos de Francia. La batalla que van a realizar se conoce con el nombre de Valmy, desarrollada el 20 de septiembre del año 1792, con un triunfo rotundo para los franceses. Entonces, fuera expulsados estos ejércitos derrotados, estos ejércitos extranjeros, Francia entra, jóvenes, en un corto periodo de paz, ¿ya? No hay guerra, no hay violencia. Entonces, este tiempo va a ser aprovechado para poder ahora definir, ¿no?, qué es lo que va a suceder con Francia. Es por eso que esta asamblea de la convención, ese 22 de septiembre del año 1792, a 2 días después del triunfo de Valmy, jóvenes, van a dar una ley a través de la cual se elimina la monarquía, ¿ya?, porque todavía el rey era considerado, recuerden, era considerado también en el Poder Ejecutivo, según la Constitución, ¿verdad? O sea, todavía no se había eliminado la monarquía. Entonces, ahora sí,
se va a dar por eliminada el gobierno monárquico y en su lugar se va a establecer la República de Francia. ¿Ya? Entonces, ahora sí, el pueblo al poder. ¿Quiénes? Los girondinos, la gran burguesía. Está ocupando el máximo poder político en Francia. Acto seguido, jóvenes, la población exige a gritos que se juzgue al rey. Hay pruebas, hay documentos de su traición, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a pasar con los girondinos? Los girondinos tienen mucho temor desde la convención. Si se enjuicia a Luis XVI, se lo va a encontrar culpable. Hay documentos. Y si es culpable, la pena va a ser la ejecución, la guillotina. Jóvenes, si solamente por haber establecido la república, por haberse negado incluso a una monarquía constitucional, por haber aceptado las ideas liberales de los ilustrados, ya Francia fue atacada, invadida por el ejército extranjero, la convención se hace la pregunta, jóvenes, ¿qué pasará si mandamos a la guillotina a Luis XVI? ¿Qué pasará? Ya tuvimos, por las ideas, jóvenes, solamente 2 monarquías invadieron a Francia. ¿Qué pasará si matamos al rey? A ver. Ese era el temor, jóvenes, de la asamblea denominada la convención, y tenían mucho temor, ¿no?, de hacerle el juicio a Luis XVI. ¿Y quién estaban a la cabeza? Dijimos los girondinos. Entonces, este momento de indecisión, de tambaleo, de debilidad de estos girondinos va a ser aprovechada por los radicales. ¿Recuerdan cómo se llamaba el grupo de los radicales? Uy. Los jacobinos van a tomar el poder y van a aplicar el juicio con Robespierre, ¿ya? Y Robespierre pues va a comenzar a gobernar olvidándose de los principios de esta revolución y va a iniciar un gobierno del terror, ¿no? Donde va a mandar a la guillotina, se va a convertir en un asesino. Lamentablemente, ¿no? Después de que Luis XVI fuera mandado a la guillotina. Por eso el año 1794 Robespierre también va a ser ejecutado. La población lo va a apresar, lo va a ejecutar por abuso de poder. Y de esa manera termina el gobierno del terror de Robespierre y el gobierno también del abusivo Luis XVI. Entonces pasamos a la segunda fase, el directorio, ¿no es cierto? Y en este directorio, jóvenes, la población de Francia sigue confiando en la República, va a elaborar la Constitución del año 1795 y en esa Constitución va a ratificar la República. Están seguros, tienen mucha confianza en esa forma de gobierno, ¿ya? Pero van a establecer, ¿ya?, van a establecer para Francia esa república democrática constitucional dividida en 3 poderes, donde ya no va a gobernar una persona en el poder ejecutivo, sino 5. Por eso, jóvenes, esta etapa se conoce con el nombre del directorio. Entonces, en el poder ejecutivo vamos a tener a 5 directores. En el poder legislativo, 2 cámaras, ¿ya? La Cámara de los 500 y la Cámara de los Ancianos. Y en el poder judicial, el tribunal, los tribunales especiales, los jueces. Jóvenes, el temor de que una sola persona gobierne es grande para los franceses, por eso en el Poder Ejecutivo colocaron 5 directores. Lamentablemente, como lo estaban suponiendo los girondinos desde la Convención, el asesinato de Luis XVI va a traer como consecuencia nuevamente invasiones de parte de las monarquías extranjeras dirigidas por Inglaterra hacia Francia. Y esto va a determinar que el directorio fracase en su gobierno. Por eso el año 1799 Napoleón Bonaparte va a tomar, ¿ya?, por asalto, a través de golpe de Estado, el directorio y va a comenzar a gobernar a través del consulado y después del consulado, Francia va a alcanzar el crecimiento territorial y se va a establecer el imperio, ¿no es cierto? Y Napoleón Bonaparte va a continuar gobernando ya como emperador. Muy bien, consecuencias, jóvenes, y con esto un minutito y terminamos. Consecuencias de la Revolución Francesa. Se inicia pues el fin del antiguo régimen. Jóvenes, se difunde el derecho de la soberanía popular, participamos a través, jóvenes, del voto para elegir a nuestros gobernantes. Estas ideas revolucionarias se van a extender y van a llegar también a nuestro continente y nosotros vamos a luchar por nuestra independencia para deshacernos también del gobierno absolutista de España.
¿ya? Se va a dar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y, por supuesto, comienza el predominio de la burguesía. ¿Qué quiere decir? No es el pueblo campesino, no es el pueblo artesano los que van a llegar a gobernar, jóvenes. Va a ser la burguesía, ese sector rico por dinero, son los que van a asumir el gobierno después de la Revolución Francesa. Muy bien, jóvenes, hasta acá entonces, a ver, los quiero ver. Hasta aquí, jóvenes, el repasito de nuestro, ¿ya? De nuestro seminario y de este temita. Espero, jóvenes, que haya sido de mucho provecho para ustedes y con esto tengan, ¿no? Un plus también para que ustedes puedan desarrollar su examen, que ya se nos acerca. No me quiero mandar aún con la fecha, eso es ya derecho de la dirección del CEPRUNCE. Entonces, un aplauso para ustedes, jóvenes, y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao, jóvenes. Suerte en su examen.